Dios no manda a nadie al infierno. Esto es una realidad que todos debemos de saber. Nosotros, si rechazamos a Cristo, nos vamos solos porque Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y Dios nos ha mostrado el camino a través de su Hijo Jesucristo para volver hacia Él y no tener que pasar esas circunstancias tan trágicas. Aleluya. Y vamos a abrir este estudio con el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, estos versículos hasta el 18, pero vamos a glosarlo un poco para entender, ¿verdad?, qué es lo que nos sigue hablando Dios a través de su palabra. Y Dios nos sigue advirtiendo que no sabemos realmente, porque nosotros no tenemos la vida asegurada. Podrás tener un seguro en el banco, podrás tener un seguro con una aseguradora, pero eso no te asegura la vida eterna. Lo que te asegura la vida eterna es tener la seguridad de que tú eres hijo de Dios, que eres perdonado por Jesucristo, porque tú le has recibido en tu corazón. Tú podrás tener un seguro aquí terrenal, pero déjame decirte que si tú mueres, ese seguro a lo mejor van a beneficiar tus familiares, pero tú no. El único seguro en el cual nosotros nos podemos beneficiar en esta vida y en la vida venidera, cuando nosotros partamos de este mundo, es si tenemos a Jesucristo realmente en nuestros corazones. Eso es realmente lo que debe importarnos, porque todo lo terrenal aquí se va a quedar y todo esto va a pasar. Entonces entramos con este versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que Dios, Padre, dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí está la respuesta de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué si Dios es bueno, manda a tanta gente al infierno? Esta es la realidad, que Dios no manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos al rechazar la gracia del Evangelio de Jesucristo, al rechazar su Hijo, porque Dios nos ha dado la puerta, nos ha abierto la puerta a través de su Hijo Jesucristo para que volvamos hacia Él y no tengamos, y no perezcamos en ese lago de fuego, a donde va Satanás, a donde va a ir al anticristo, como ahí dice el libro de Apocalipsis. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios, dice, para que todo aquel que en Él cree. Es necesario que nosotros creamos realmente en Jesucristo. Como te lo comento, Jesucristo vino hace más de 2000 años a esta tierra y fue tan impactante la vida y la venida de Cristo a esta tierra que marcó un antes y marcó un después. No podemos negar realmente la venida de Cristo a esta tierra, porque ahí está la historia, lo mismo lo dice. Fue un antes, fue un parteaguas, fue un antes y un después. Todos aquellos que dicen que Cristo no existió, realmente no saben ni lo que están hablando, porque fue tan impactante la venida de Cristo a este mundo que marcó un antes y un después. Aleluya. Y la palabra de Dios establece que solamente volviendo a Cristo podemos alcanzar esa salvación y podemos volver hacia el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo maravilloso que nos muestra la palabra de Dios, que Dios directamente, Dios Padre, da a su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario hace más de 2000 años por ti y por mí y por todos aquellos que creen, porque la Biblia así lo establece, para que no se pierdan, para que no se vayan a la condenación eterna, para que no se vayan a ese lago de fuego ardiendo, donde la llama no se apagará, donde el gusano no muere. Pero escucha lo que dice la palabra, es para que todo aquel no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, Dios te da un plus, te da la salvación para que si tú recibes, ¿verdad?, y crees en Jesucristo, tienes la vida eterna. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no manda a Cristo a condenar al mundo, porque sabemos que Cristo es perfecto, que Cristo no cometió pecado, que Cristo es Dios mismo y no lo mandó, y aún así no mandó a condenar al mundo, porque Él tenía la autoridad y el potencial de parte de Dios directamente, porque toda autoridad y todo le fue dado a Cristo. Mas sin embargo, Cristo no vino a condenar al mundo, sino vino a lo contrario, escucha, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese era el propósito de Cristo al venir a esta tierra, sino que sean salvos por medio de Él. Y hoy el Señor te sigue abriendo las puertas para que tú vengas y entres por esa puerta antes de que el tiempo se acabe, porque la palabra de Dios establece
que para que el mundo, para que no sea, para que el mundo sea salvo por él, por Cristo. Así lo establece la palabra de Dios. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta. Cristo mismo lo dijo en Juan 14:6, tú lo puedes leer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Nomás hay un camino. Después de que nosotros morimos, no hay reencarnación, no hay purgatorio. Eso es una mentira de Satanás y de tantas religiones, de doctrinas de demonios que se han enseñado durante los años, durante muchos años, pero la Biblia establece que solamente a través de Cristo es el camino para volver hacia el Padre. Somos reconciliados a través de Cristo. Somos reconciliados a través de Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, damos un giro de 180 grados a nuestra vida y empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Pero escucha lo que dice el 18 también. Dice, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. O sea, el que en Cristo cree ya no es condenado. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero al recibir a Cristo, Cristo nos da vida y pasamos de la muerte a la vida eterna. Pasamos del infierno hacia la vida eterna. Cristo nos da vida, porque aquí dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído en esta palabra, el que no cree en lo que establece la palabra de Dios, ya ha sido condenado, aunque siga con vida. Ya ha sido condenado porque al predicársele la palabra, endureció su corazón, cerró su entendimiento, no quiso saber realmente el camino verdadero y rechazó a Dios. Por eso ya ha sido condenado. Es lamentable, ¿verdad? Pero mucha gente aún oyendo el evangelio de la gracia de Jesucristo, se niega a creer en el Hijo de Dios. Pero lo más triste y lo más lamentable es que ya han sido condenados todas esas personas que han rechazado el Hijo de Dios, que han rechazado el evangelio, que han rechazado la palabra de Dios. Debemos de tener claro esto. Por eso el Señor nos sigue dando la oportunidad. El Señor nos sigue dando la oportunidad para que entremos por esa puerta, la cual Dios nos sigue abriendo todavía, porque todavía no se acaba el tiempo de la gracia. Pero recordemos que va a venir un tiempo en el cual el Señor va a cerrar la puerta y nadie la va a poder abrir ya. Nadie la va a poder abrir ya. Entonces tenemos que tener claro que hay cosas más importantes en la vida que solo lo terrenal. Porque cuántas de las veces nos enfocamos tanto en este mundo porque nosotros nos guiamos por lo que vemos y nos enfocamos en lo que vemos y pensamos que ahí se queda todo, porque muchas enseñanzas falsas y muchas doctrinas de demonios te han enseñado que al acabar la vida, ahí queda todo. Pero déjame decirte que no es cierto, porque la Biblia establece que hay un cielo y un infierno. Hay un cielo para todos aquellos que reciben a Cristo y un infierno para todos aquellos que le han rechazado. Y Satanás no quiere que conozcas la verdad. Satanás no quiere que vengas a Cristo, no quiere que alcances la salvación, porque sabe que a él le espera eso y quiere llevarse a toda la gente que él pueda, arrastrando con él al infierno. Nosotros nos guiamos por lo que vemos y nos enfocamos tanto en lo terrenal que nos olvidamos de las cosas espirituales, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero aún Cristo mismo nos dio una gran lección cuando él vino a esta tierra. Recordemos que él también fue tentado cuando vino ahí en Mateo 4, ¿verdad? Dice tentación de Jesús. Y en el versículo 4 dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que establece la palabra de Dios, y el mismo Cristo nos dio esta gran lección y se la dio a Satanás y le dio con el garrote para que nosotros también entendiéramos que no solo de pan vive el hombre, que no solo de carros, que no solo de mansiones, que no solo de casas, que no solo de tener el dinero en el banco, que no solo es tener la alacena llena, que no solo es vestir de ropa de marca, con tenis de marca, que no solo es eso, sino que va más allá. Porque nosotros, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en eso que perdemos la brújula de nuestra vida, pero la palabra de Dios nos enseña
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Nos enfocamos tanto en lo terrenal que perdemos la brújula, nos olvidamos y Satanás nos engaña y nos hace creer que esta vida es todo. Nos hace creer que después de la muerte ahí acaba todo. Y déjame decirte que es un engaño total de Satanás y de tantas doctrinas de demonios, porque ahí, cuando nosotros morimos, ahí empieza otra vez la vida, ya sea para muerte eterna o sea para vida eterna. Debemos de tener que tener claro esto, porque nosotros cuando partimos de este mundo no queda ahí, no queda ahí. Nuestro cuerpo vuelve al polvo, sí, pero nuestra materia vuelve al polvo, que es nuestro cuerpo, pero tenemos un alma y un espíritu. Y la pregunta que te hago, ¿para dónde van a ir tu espíritu y tu alma cuando tú partas de este mundo? Muchas enseñanzas falsas te enseñan, ¿verdad? Que puedes reencarnar, que puedes ir con 70 vírgenes, que puedes, ¿verdad? Ir al purgatorio y que te pueden sacar del purgatorio. Déjame decirte que ninguna de esas herejías están en la palabra de Dios. Lo que sí está en la palabra de Dios es lo que establece Dios mismo a través de su palabra, como lo estamos leyendo, que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de la Biblia. Y escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:27, escucha lo que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto viene el juicio solamente una vez. Tantas doctrinas de demonios, como te lo estoy comentando, que enseñan que el purgatorio, que enseñan que te pueden sacar del purgatorio, que tú te puedes ir con 70 vírgenes. Hay inclusive algunas doctrinas tan falsas, tan demoníacas, que te dicen que tú mismo puedes ser Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no, eso no es cierto. Con este versículo, la palabra de Dios rechaza todo eso, porque dice la palabra de Dios que solamente morimos una vez y después el juicio. Pero ¿cuál juicio? Es lo que estamos hablando, que después de morir, ¿a dónde vamos a partir? Ya sea al cielo o al infierno, porque si vivimos una vida desenfrenada, sin Cristo y rechazando el evangelio de la gracia de Jesucristo toda nuestra vida, déjame decirte que tarde o temprano vamos a tener que darle cuentas a Dios. Por eso Dios, todavía en su misericordia te sigue hablando y te sigue abriendo la puerta, que es Cristo. Mismo Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, el único camino. Cristo no dijo: yo soy uno de los caminos, no, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y dijo: yo soy la vida. Solamente Cristo se ha atrevido a decir estas palabras, nadie más, solamente Cristo. Entonces con esto entendemos y tenemos claro que después de que morimos viene un juicio, y la pregunta es: ¿hacia dónde vamos a partir cuando nosotros moramos, cuando nosotros partamos de este mundo? La Biblia, ¿verdad?, nos dice y nos ofrece la salvación a través de Juan 3:16, que Dios amó al mundo para dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces sigamos esa línea. Y muchos dicen: Dios es malo porque Dios manda a muchos al infierno. Como te estaba comentando ahorita, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros, si decidimos caminar sin Cristo, nos vamos solitos nos vamos, porque esa fue nuestra decisión, este fue nuestro libre albedrío, querer caminar sin Dios. También en segunda de Pedro lo deja Dios claro, porque Dios no quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda. Y dice la palabra de Dios ahí, segunda de Pedro 3:9, para que tú tengas claro, ¿verdad?, que Dios no manda a nadie al infierno, sino que al rechazar a Cristo, mucha gente se está yendo sola al infierno, por no querer someterse y no querer aceptar la palabra de Dios, y porque muchos están siendo engañados. Pero nosotros, Dios nos sigue dando la palabra, y Dios nos sigue revelando a través de su palabra, que solamente a través de Cristo es. Y Dios es tan bueno que escucha, dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El Dios es paciente para contigo y para conmigo. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere. Con esto matamos, ¿verdad?, toda idea, y reprendemos toda idea que dicen que Dios está mandando a mucha gente al infierno. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno realmente.
O sea, aquí está la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al lago de fuego, sino que por la decisión que tomamos tú y yo, nos vamos solitos. Dice la palabra de Dios, dice, sino que es paciente para con nosotros. Dios tiene paciencia, a pesar de lo que nosotros somos, de los pecadores que estamos, en el pecado que vivimos. Dios sigue teniendo misericordia y nos sigue hablando y nos sigue diciendo, ¡hey, despierta! Te amo. He dado a mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que entres por la puerta que yo mismo te he dado para que vuelvas hacia mí. Pero muchas veces nosotros en nuestra necesidad no creemos. Pero también ahí dice más adelante la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que en él no cree ya ha sido condenado. Realmente es impactante la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos habla claro. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esto se refiere a que ni así como Dios amó al mundo, dando a su Hijo unigénito, ¿verdad? También no quiere que nadie. Por eso Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que ninguno perezca. Aquí está claramente la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia establece, ¿verdad? Que todos, está hablando en el mundo en general, que todos procedan al arrepentimiento. Dios da la oportunidad a todo el mundo para que venga al arrepentimiento. Aleluya. Es lo que establece la palabra de Dios. No quiere que nadie se pierda. No quiere que te pierdas. Ha dado a su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario. Recibe a Cristo. Realmente no sabemos cuándo vayamos a morir o cómo vayamos a morir. Si yo salgo ahorita, ¿verdad? Y me hundí una bala perdida o pasa un tráiler y me atropella, o yo no sé qué cosa pueda pasar, pero lo que sí tengo seguro es que si tengo a Cristo, tengo vida eterna. Aleluya. Pero si no tengo a Cristo, ¿qué me espera? Me espera la condenación eterna porque no quise recibir a Cristo en el corazón, no quise cambiar mi forma de vivir, no quise arrepentirme de mi pecado, no quise soltar lo que traía arraigado y por eso voy a ir a la condenación eterna. Pero si esta tarde le digo Señor y tú le dices Señor, perdóname, yo reconozco que he pecado en contra tuya y reconozco que Cristo es el camino, la verdad y la vida y es tu Hijo, el Señor te va a perdonar. El Señor te va a empezar a sanar, el Señor te va a empezar a restaurar y el Señor te va a empezar a dar vida y vida en abundancia. Aleluya, escucha lo que dice la palabra de Dios también ahí en el libro de Hechos 3:19. Escucha lo que dice la palabra de Dios para que te quede bien claro y no te quede duda de que el Señor te sigue dando oportunidad y te sigue hablando, porque no sabemos realmente cuándo vayamos a partir. Dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aleluya, aquí está la palabra de Dios y te dice, ¿verdad? Y me dice, así que arrepiéntete de tu mal camino y conviértete a Jesucristo para que sean borrados todos tus pecados, todo lo que tú has hecho durante tu vida, todo lo que has hecho. Yo no sé qué hayas hecho durante tu vida, yo no sé realmente cómo estés delante de los ojos de Dios, pero el Señor nos sigue hablando a través de su palabra para que sean borrados vuestros pecados. En otra parte de la escritura también dice que cuando dice, si nosotros, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados, aunque sean negros como el carbón, Él los viene a hacer como la blanca lana. Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan. Entonces, después de que hagas esto y de que yo haga esto, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados para que vengan entonces de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos en los cuales tú podrás caminar en paz, en los cuales tú podrás vivir una vida que agrada a Dios, tiempos en los que Dios te va a empezar a bendecir y tiempos en los que vas a estar con Jesucristo para siempre. Aleluya. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Así que tenemos que tener claro lo que enseña la Biblia. Y tenemos que tener claro también a dónde vamos a partir. Tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo vayamos a partir de este mundo.